Judicialmente, hace tiempo que estamos trabajando y es difícil, o sea, poder acceder a la atención compartida, así, o sea, obviamente los jueces te la pueden dar, pero no es fácil acceder. Entonces estamos tratando hace tiempo de ir por la vía legislativa. No hemos tenido mucha suerte, se presentó un proyecto en el 2016, una organización lo presentó, pero bueno, quedó durmiendo en el Parlamento. A ver, Está ahí durmiendo. por el lado de la justicia, no, porque no logramos el objetivo. No Ya es es un fácil mal acceder, presagio. claro, no es fácil acceder. La herramienta existe, o sea, Pero no si es la fácil justicia acceder. no nos da esa garantía de laudar y de que la cosa sea 50 y 50, Exacto. ¿no? Entrar a un juzgado en igualdad de condiciones. Claro, digo, eso Exactamente. ya es un problema, ¿no? Cuando uno ingresa a un juzgado, que ya de por sí el papá es el malo y la mamá es la buena, y a la hora de tomar una decisión sobre qué va a pasar con los hijos, bueno, los padres son los que tienen que estar demostrando y acreditando que cumplen, que son responsables, que aman a sus hijos. Exactamente. Y eso, de eso se trata el planteo, de ingresar, en caso de ser necesario, una sede judicial en un pie de igualdad, ¿no? Ahora, la vía legislativa, en definitiva, si se lauda por la vía legislativa va a ser a través de una ley, y la ley la tiene que aplicar la justicia. Sí. Es como un contrasentido, o de lo contrario es un mal presagio, decir, bueno, si por la vía de la justicia estamos al horno, la legislativa, capaz que tenemos suerte, pero cuando ingrese en la órbita judicial también estamos en la misma. Tenemos un tema, me parece que va por el lado judicial más que nada, es como decía Joaquín, la ley de tenencia compartida existe desde hace mucho tiempo. Es una ley que le da garantías a los menores en caso de la separación de sus padres, de poder compartir con su papá y con su mamá, y no es solamente limitado al padre y a la madre, sino a toda la familia del papá y toda la familia de la mamá en forma igualitaria. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad cuando se llega al momento de lo judicial? Lo que ocurre es que el juez, esto es así, y lo pueden consultar en los despachos judiciales, cuando el juez trata de conciliar a primera instancia las dos partes. Y ahí plantea el juez, bueno, están de acuerdo con una tenencia compartida para los niños, viendo horarios, días y demás, que eso obviamente es todo un tema muy personal de cada realidad de pareja. Si la mamá dice, estoy de acuerdo con una tenencia compartida, fantástico, el juez ya homologa una tenencia compartida, si la mamá dice y eso es fantástico. Si la mamá dice que no, por más que el papá diga por que más sí, que el papá diga que sí, la tenencia jurídica se la otorgan a la mamá. Solamente que haya algo muy grave, que señale... pero muy grave con mayúscula, ¿eh? Sí, grave, y probable que apuntale a la mamá como que no es una garantía para estar con su hijo y ahí le pueden dar la tenencia al papá. De estos casos estamos hablando uno en cada 500. O sea, normalmente se asumió, aparte hay un tema cultural detrás. Los jueces asumieron por defecto que ante la separación la mamá es más garantía que el papá para tener a sus hijos en cuanto a la tenencia. Hay estudios científicos probados de que desde ese punto de vista, si lo queremos ver, el papá por un tema de carácter y demás es mayor garantía que la mamá. En el punto de vista de contención estamos hablando. Pero en realidad lo que yo analizo es que ambos son complementarios en la seguridad, en el bienestar, en el amor, en la felicidad de sus hijos. Entonces es necesario que ambos estén presentes. ¿Qué sucede? Desde el momento que la madre dice, yo no quiero darle la tenencia compartida al papá, el juez asume eso como una orden prácticamente y lo termina emitiendo en un fallo judicial donde la mamá queda con la tenencia y el padre pasa a ser, es duro lo que voy a decir, lo he dicho en muchos medios de prensa, pasa a ser un visitador social y un cajero automático. O sea, ¿estamos de acuerdo que el papá le pase una pensión a su hijo? Eso está en la tapa del libro, que ante la separación debería ser así. Digo, estamos hablando de que los dos tengan una solvencia económica y que, bueno, si el menor está... Tengo un matiz contigo, ¿no? Ojo, estamos hablando de que si tiene la tenencia la mamá y tiene más horas de convivencia con la mamá, está bien que el padre apuntale económicamente eso. ¿Qué pasa? El tema de la tenencia compartida, una de las oposiciones que muchas veces las mamás plantean, pasa por lo económico. Porque si yo te doy la tenencia, yo mujer, te doy la tenencia compartida a vos que sos el papá, yo no te puedo reclamar dinero. Porque si lo tenemos 50 y 50, y si comparte el tiempo en forma igualitaria, entonces yo no te tengo que reclamar. Y generalmente la madre cuando se separa pretende reclamar una pensión. Pero aún así, no se le está dando la garantía, porque acá
por lo menos en nuestro sentir, no pasa por un tema de dinero, pasa por un tema de poder tener la oportunidad de compartir la vida de tus hijos con tu familia, con padres, con abuelos, con primos. Son los derechos de los niños, que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia y que en este país no se respeta. Pero además muchas veces hemos dicho de que cuando, bueno, uno de los dos, mamá o papá, faltan por cualquier razón, que la mamá tiene que hacer de mamá y papá, el rol del papá es insustituible. Hay madres que lo desempeñan formidablemente bien y viceversa. Cuando falta mamá, papá tiene que ser también mamá. Y hay padres que la verdad que hay que sacarse el sombrero porque son unos capos, pero nunca van a llegar a sustituir a mamá. Es decir, esto poniendo el ejemplo extremo de una falta por accidente o por enfermedad, por lo que sea. Pero cuando hay una separación, el niño debe tener la referencia a mamá y la referencia a papá en partes iguales. O sea, no se debe alterar nada más que la cuestión de que, bueno, papá no está viviendo en casa, pero papá está todos los días, me viene a ver, sabe de mí, se preocupa por lo que me pasa, por lo que pienso, por lo que siento. Para el niño tiene que pasar lo más desapercibido posible y eso se logra con que papá y mamá puedan cumplir su rol de la misma manera como lo llevaban a cabo hasta el momento de la separación. Y eso debería ser una garantía del Poder Judicial. Exacto. Que como padres tendríamos que tener esas garantías y nuestros hijos también que tengan esas garantías. Que eso es lo que estamos reclamando, ir a un juzgado y tratarnos, que nos traten por igual. Que nuestros hijos se salgan con las mismas garantías. Es un tema que tiene mucho tiempo ¿no? Sí. Han habido distintas organizaciones que con distinto tenor, con de repente algún interés más, pero en definitiva todos buscando la igualdad, la justicia, ¿no? Porque muchas veces los varones, los papás, nos sentimos que estamos en inferioridad de condiciones a los ojos de la justicia, como están planteando Pablo y Joaquín, pero también hay un tema aquí de decir, bueno, tenemos que ponerle el cascabel al gato y esto se tiene que terminar, porque, a ver, los hijos crecen mientras todos estos litigios y problemas y discusiones y a ver si lo logro y lidiar en los juzgados, los niños crecen, nuestros hijos se van transformando en adolescentes y el tiempo que pasa no se recupera. Y lo que nos perdimos de vivir al lado de nuestro hijo o nuestra hija ya no vuelve. De repente podés lograr más adelante una excelente relación y bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. Mentira, marca, eso es una marca. fantasía. La ausencia en la infancia marca. Sin duda. Y bueno, además eso. Ahora se vienen las fiestas. ¿Cuántos niños seguramente no puedan pasar con un padre o una madre? Navidad, fin de año, vacaciones, ¿no? Pudiendo hacerlo, porque no es que no puedan pasar porque hay una razón de peso que lo impide. Es simplemente por una cuestión de que me parece que hubo un yerro ahí en la... A veces también se está utilizando mucho, nosotros venimos reclamando hace tiempo, el tema de la herramienta de las denuncias falsas, que se utiliza mucho también en estos casos, para impedir el contacto de los hijos con los padres. Eso también se utiliza mucho y queremos trabajar a nivel legislativo para denuncias falsas por parte de las madres. Sí, pues también pueden ser los padres, pueden ser los padres también. Está bien, digo, porque hay también a la inversa, pero la mayoría... Hay una mayoría clara. Son herramientas que funcionan para cortar automáticamente el vínculo. Se agravó mucho con la ley de violencia de género, porque ¿qué pasa? No estoy diciendo que esté a favor o en contra de la ley de violencia de género, porque eso es una discusión aparte. Pero no deja de estar ligado a este tema, porque hoy por hoy la mujer tiene una herramienta de denuncia mucho más tangible que lo que fue en otro momento. Yo esto lo hablé con un abogado en su momento que tenía incidencia en el Parlamento por este tema de la equidad de tiempo, porque queríamos promover esto en el Parlamento para que se terminara votando. Y él me dijo, dice, bueno, los abogados recomiendan a las mujeres cuando tienen conflictos con sus exparejas, conflictos por los niños, no conflictos de la pareja. Cuando tienen conflictos porque no llegan a un acuerdo con el tema de los niños, recomiendan que le hagan una denuncia falsa al papá de sus hijos, porque de esta forma va a tener una orden cautelar en forma casi inmediata, porque la presunción de inocencia para el hombre en casos de denuncia de violencia de género no existe. O sea, una mujer denuncia, la gente va a preguntarse, quienes nos están mirando, una mujer va y denuncia a su pareja y automáticamente cae sobre él la denuncia sin ningún tipo de presunción de inocencia, pues lamentablemente es así. La denuncia de la mujer no ampara ningún tipo de pericia de saber si realmente esa denuncia es cierta o no. Lo que pasa es que caemos en aquello, por algo te habrán denunciado. Exactamente. ¿No? Hay todo un preconcepto cultural. A ver, lamentablemente en este país y en el mundo sucede, muchos hombres han puesto en jaque al género masculino por su violencia hacia la mujer. Cosa que nosotros repudiamos, pero de plano, profundamente, la violencia contra la mujer. Eso está más que claro, no es que estamos diciendo está bien, no, para nada. Repudiamos la violencia contra la mujer. Lamentablemente, algunos hombres, que no han sido pocos, han ejercido violencia contra la mujer y eso ha puesto en jaque a todo el género masculino.
Entonces la presunción de inocencia ante una denuncia de una mujer por violencia de género no existe. El hombre tiene una orden cautelar automáticamente que lo aleja de la mujer, y como los hijos están a cargo de la mujer, de la mamá, automáticamente el padre queda lejos de sus hijos. Y esta denuncia falsa se repite a los 180 días en muchos casos, y ahí tienen 180 días más, y ahí ya tuviste un año alejado de tus hijos, buscando abogados, que son carísimos, lo sabemos, para estos temas de familia, presentando documentos, presentando escritos, una lucha maratónica para poder acercarte nuevamente a tus hijos. Se te fue un año en eso y, como decías bien hoy, ya ese tiempo no hay cómo recuperarlo. Sin mencionar otra cosa que también denunciamos, que es la alienación parental, que es aquello que habíamos hablado en algún otro programa contigo justamente, de que, bueno, al estar alejado del papá, la otra parte termina haciendo un trabajo de decirle, ¿ves? Tu papá no te visita, tu papá no viene a verte, cuando en realidad ese niño, esa niña no sabe que el papá está alejado por una falsa denuncia. Magdalena Zumarán, edil del Partido Nacional, que pasó por la banca de diputados, creo que fue en el 2016, presentó un proyecto de ley de alienación parental. Hace poco hablamos con ella, che, ¿qué pasó con esto? ¿En 2015? Sí. Y nada, está en un cajón. Sí, está. O sea, nunca ni siquiera se trató, ¿no? No sé, a nivel de comisiones, No, además, a nivel del plenario. Hubo organizaciones que salieron a atacar ese proyecto, que era obvio, ya lo sabíamos. Bueno, lo presentó una mujer, o sea... Claro. Ella dice que es por eso, que lo presentó una mujer y fue como visto... Claro, que lo cajonearon porque lo presentó una mujer y fue visto como, uy, a ver, vamos a frenar el feminismo. En realidad lo que hace Magdalena es presentar eso en bien de los chiquilines, no es ni a favor de las mujeres. Y por ni a lo que favor yo de había los hombres. visto en internet, Magdalena explicaba que había sido porque mujeres se habían acercado a ella diciéndole que sus hijos estaban sufriendo eso. Las propias madres estaban reclamando eso, no eran hombres, eran madres. Por eso presentó ese proyecto. Yo no lo veo tanto por el lado que haya sido por el lado del análisis que hace ella, porque me parece que hay un tema político detrás. No puedo evitar decir que hay un tema político detrás, porque nosotros, estando en conformación y en la dirección de alguna organización de derechos de niños, recorrimos todo el palacio, todo el parlamento, hablando con diputados, con senadores, con secretarios de diputados, porque en ese momento los diputados no podían atendernos. Y nosotros no miramos el color político, porque nosotros acá la lucha, más allá de que cada uno pueda tener una posición política partidaria, acá es una cosa de todos. O sea, esto le puede pasar a tu hijo que estás mirando el programa en este momento, le puede pasar a tu nieto, le puede pasar a tu hija. O sea, esto nadie está libre que suceda. Esto es un problema social, no político. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, y esto sí quiero decirlo, cuando recorrimos todo el Parlamento, todo el Palacio, hablamos con diputados de todos los pelos y colores posibles, hubo una negación o una negativa del oficialismo en recibirnos. Y los pocos que nos recibieron, algunos nos recibieron, se plantaron enfáticamente en contra de la equidad de tiempo y de la tenencia compartida. Y nosotros le pedimos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes, como partido político, representando una franja etaria de la población en el Parlamento, cuál es el argumento para decir no a la equidad de tiempo? ¿Por qué no darle la garantía a los niños de que puedan compartir con sus dos familias? Y el argumento fue, si votamos una cosa así, me acuerdo uno de los comentarios, los grupos feministas nos aniquilan. Cosa que me llamó la atención, porque yo si estoy para legislar, no me puede a mí mandatar un grupo, ningún colectivo. Ni el colectivo de la construcción, ni el colectivo feminista, ni el colectivo LGTB, que los puedo respetar a todos, pero no me van a decir a mí cómo hacer la legislación. O sea, me parece que hay todo un tema de fondo político que no termina sacando esto. Lo hablamos también con algunos legisladores del Partido Nacional, que fueron los que más se pusieron al hombro esta causa y nos dijeron, bueno, no tenemos las mayorías para poder aprobar esto. Y la prueba quedó claramente establecida cuando pusimos el proyecto de ley, lo entramos a la Comisión de Legislación y Código del Parlamento en agosto de este año, si no recuerdo mal, y no llegó a la votación necesaria, porque los agentes del oficialismo, los legisladores del oficialismo votaron en contra. Y no se llegó al número para poder darle la discusión dentro de la Cámara Baja y luego en la Cámara del Senado. Habrá que ver todas estas iniciativas legislativas en la próxima legislatura, que hay caras nuevas y que hay una renovación del Parlamento. Y bueno, y hay que insistir porque bueno, esos argumentos seguramente sigan vigentes
adentro del Palacio Legislativo, pero hay que seguir insistiendo y trabajando para que bueno, esto se pueda solucionar en pos y en aras de los hijos, de nuestros hijos y nuestras hijas. No es para beneficio de los padres ni de las madres, sino de nuestros hijos, que me parece que son el objetivo fundamental. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, por traer este tema y mantenerlo presente arriba de la mesa, y por supuesto que lo vamos a seguir de cerca. Esperemos, Gracias. el mensaje final que quiero dar es Sí. que esperemos que gane quien gane las elecciones, sea lo mejor para el país y que en esta causa que estamos sea lo mejor para nuestros niños uruguayos y que los niños uruguayos tengan la posibilidad amparada en la justicia y en el código legislativo para poder compartir su vida con su papá y la familia de su papá y la mamá y la familia de su mamá, como debe ser para tener una generación de niños sanos y unas mejores generaciones hacia lo porvenir.